Ay, Carmen, tendrías que haber puesto otra vez las fotos del iPhone y del... ¿Cómo lo llamas? ¿iRoll? El hiporroll y volver a preguntar, ¿qué creéis que es diseño ahora? Porque entonces, claro, todo el mundo levantaría las dos manos por el diseño este del agua, que me ha parecido una idea genial. Bueno, vamos a seguir a la siguiente ponencia. También os va a sorprender nuestro siguiente invitado porque se llama Juan Freire, muchos lo vais a conocer ya. Él es biólogo y precisamente por eso, porque viene de otro mundo, tiene una forma muy especial y muy original de ver y de entender estos nuevos tiempos. Sus reflexiones se tienen muy en cuenta precisamente por eso, por su originalidad. De hecho, mirad el título que tiene la conferencia. Dice, cultura postdigital, pegamento, emergencia e innovación. Juan, que suba a explicarnos. Gracias. Bueno, tengo un minuto más, bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme y por estar aquí todos. Yo creo que es una ocasión estupenda en las que nos ponéis a muchos en el escaparate y a ver qué sucede. Yo creo que decías que venía de otro mundo porque es que vengo de Galicia, pero ya veo que no, que no era esa la idea. Bueno, lo primero que he hecho es cambiar el título y en los tres tópicos he puesto el pegamento en el medio para que pegue las dos partes, porque tenía cierta lógica. Y siempre me sucede lo mismo. Te piden un título y te piden que... entonces montas el título y después cuando piensas, ¿y ahora de qué hablo? Si aún encima estás sentado al lado de Genís, se te ocurren muchos chistes y se te olvida lo que tienes que contar. Pero voy a tratar de retomar el hilo. Bueno, aquí todos estamos hablando de Internet y yo lo que pretendo es no hablar de Internet, aunque sí voy a hablar de Internet. Voy a tratar de explicar cuál es mi argumento. Mi argumento es que hay un exceso de hablar de nuevas tecnologías. Cuando lo de nuevas, algo que ya lleva 20 años, 30 años, ya es un poco excesivo, ¿no? Me gusta esa imagen de ese autobús porque en realidad lo que pasa es, ahora que se hacen muchos ejercicios de prospectiva, yo creo que los mejores ejercicios de prospectiva son los que se hacen observando el presente. Lo que pasa es que no podemos observar el presente con los indicadores habituales, con los informes que realizan organismos públicos, con lo que dicen los informes de las empresas, incluso con los journals de científicos o con lo que dicen las escuelas de negocios. Hay que observar el presente de otras formas. Y observando el presente veremos lo que va a suceder o lo que ya está sucediendo y va a ser el mainstream en 2, 3, 5 o 10 años. Y en ese sentido creo que el futuro ya está ahí. No quiero hablar de Internet porque Internet lo que está pasando es que la tecnología se está disolviendo, está desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya es ubicua, está en todas partes. No la podemos ver. Esos son unos ejercicios de visualización de todas las redes digitales que nos envuelven, pero si pudiésemos visualizar todo lo que está pasando en esta sala, veríamos que todo es tecnología. Y lo bueno es que está desapareciendo, se está disolviendo en nuestro propio cuerpo en muchos casos. Pero eso es una señal de que estamos llegando a otra fase. Me gusta este término, existe, está en la Wikipedia, por lo tanto existe, la idea de lo postdigital. Pasamos de una primera idea de la tecnología, después pasamos a la idea de la cultura digital, o sea, todo lo que podemos hacer con la tecnología. Ahora ya estamos en una fase en la que ya dejamos de fascinarnos por la tecnología y empezamos a pensar cómo funciona un mundo transformado radicalmente por la coevolución de la tecnología y de nosotros, de los usuarios. Y eso es lo que yo creo que podemos acuñar como postdigital o podemos usarlo por lo menos durante un rato, durante unos días, un poco para identificar cosas que están sucediendo, ¿no? Para mí hay tres, y son las tres palabras que utilizo, para mí hay tres ideas que son básicas para entender lo que está sucediendo, que son la idea de la emergencia, lo que emerge, el pegamento, lo que une, y la idea de innovación o de ecosistema de innovación que os comentaré. ¿A qué me refiero? Esta posiblemente sea una de las innovaciones más radicales que podríamos pensar y se ha realizado con un objeto de baja tecnología. Eso es una bomba fabricada con un teléfono móvil de muy baja tecnología. Es una innovación que tiene una connotación muy negativa, pero si la vemos como innovación nos implica lo radical que puede ser esa innovación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien coge un objeto, coge una tecnología y se apropia de él, lo canibaliza, es un término que se utiliza, canibaliza ese objeto y lo transforma en otra cosa, es cuando están empezando a suceder cosas interesantes. Cuando nos apropiamos de la tecnología y la usamos, por decirlo de alguna forma, como nos da la gana, no como nos dicen que lo tenemos que usar.
Y yo creo que la telefonía móvil, en ese sentido, la canibalización de la telefonía móvil es uno de los ejemplos más fascinantes. Carmen ha hablado de ejemplos en África. Si observamos lo que pasa en África hay ejemplos de todo tipo de innovación que surgen a partir de nuevos negocios, nuevas formas de utilizar la telefonía. La telefonía móvil en África, digamos que es una herramienta de supervivencia. Es la herramienta básica con la que la gente comercia, se comunica, se relaciona, y surgen todo tipo de innovaciones, negocios alrededor de eso. Fijaros que en África es realmente donde se está innovando más en este sentido, y no solo por los usuarios, sino que las propias empresas están aprendiendo de los usuarios. Y por ejemplo, hay cosas como la banca por SMS, que nosotros no utilizamos y que allí es algo cotidiano. Eso es una imagen en Monrovia, Liberia, ciudad en la que no hay luz ni hay agua, por poneros un ejemplo. Y en cambio, este es un cartel publicitario y la gente usa activamente ese tipo de servicios, que son servicios que han nacido de observar al usuario y diseñar soluciones para ese usuario. Por lo tanto, yo creo que lo que ha pasado con la tecnología, con Internet, es que ha generado una enorme capacidad de innovación social, que a veces tiene un componente. Yo creo que ya tenemos también que olvidarnos si la innovación es una innovación económica, social, si va hacia el negocio, si va hacia... Al final muchas de estas confluyen y se cruzan y se retroalimentan. Es una innovación social en el sentido de que nace de abajo arriba, que emerge desde los usuarios, desde la gente, que se dotan de una plataforma. Me gusta mucho un par de ejemplos. El primero es muy conocido, pero a lo mejor no hemos pensado demasiado. ¿Qué pasa con Twitter y qué pasa con la famosa hashtag, la almohadilla y el RT? La almohadilla y el RT en realidad son innovaciones sociales. Es la gente que coge una herramienta muy sencilla y muy flexible y la transforma y la usa de formas completamente insospechadas. Microsoft lanzaba Bing, un buscador, hace poco, cuando en realidad el nuevo buscador son las redes sociales. Es otra forma de buscar información o de acceder a la información. Y recordad lo que ha pasado, por ejemplo, esto es el atentado de Bombay, en la India, y cómo, ante una catástrofe, las herramientas, un grupo de usuarios orientados en un objetivo, en este caso, dotados de unas herramientas muy simples como son Google Maps y Twitter, consiguen generar una información en tiempo real mucho más relevante de la que conseguía, en este caso, proporcionar el gobierno indio. Pero, ¿qué pasó con el terremoto de Haití? Esto es una historia menos conocida. Estas son aplicaciones para el iPhone. Veis que en todas pone que no tiene servicio, porque no había cobertura, pero eran aplicaciones para el iPhone para poder cartografiar. Entonces, cuando llegaron allí, la gente que iba a ayudar ante esa catástrofe se encontró que no había cartografía. La cartografía es esencial para poder organizar la respuesta. Bueno, lo que se hizo fue desarrollar una cartografía casi en tiempo real por la propia gente, por la gente que estaba allí trabajando. Y en pocas horas se generó la aplicación, se generó la base cartográfica, acudiendo a fuentes de información geográfica que había en muchos sitios, y se consiguió construir una cartografía que después empezó a usar Naciones Unidas, por ejemplo. Esos son dos ejemplos, yo creo, claros de cómo se innova, de esa innovación que yo llamo social y que es producto de la emergencia, de poner los instrumentos abiertos a disposición para que la gente pueda innovar. Pero eso sucede por una razón, porque hay una tecnología. Para mí lo importante de la tecnología, de Internet en este caso, es que funciona de muchas formas, pero funciona fundamentalmente como un pegamento social. Pensemos un poco en cuál es la evolución de la tecnología, pero no pensemos Amazon, YouTube, no pensemos en esos parámetros. Os voy a poner solo tres momentos históricos que lo bueno es que no han pasado, sino que los tenemos todos aquí. Nos acordamos de los foros. Aquí mucha gente empezó en Internet en los foros. Bueno, pues los foros en realidad ya tenían el prototipo de todo lo que iba a ser Internet. Eran sitios donde había contenidos y había interacciones. Pero eran efímeros y tenían toda una serie de problemas. Pero ahí empezaron a cambiar realmente las cosas. Después llegaron los blogs y llegaron los wikis. ¿Qué pasa? Empezamos a construir conocimiento de forma colaborativa, como conocimiento explícito, conocimiento codificable, el que pueda aparecer en cualquier libro. Eso lo empezamos a construir, pero de una forma totalmente distinta a la que habíamos pensado. Pensad en lo que ha pasado con la Wikipedia. Y llega la tercera fase, que son las redes sociales. Redes sociales que son muy criticadas porque son algo muy superfluo,
y algo muy débil, conexiones muy débiles. Y yo creo que ese es el enorme valor que tienen las redes sociales si la colocamos como una tercera capa sobre lo anterior. ¿Por qué? Porque las redes sociales es lo que genera ese pegamento, es lo que genera ese conocimiento tácito. Ya no solo saber, sino saber cómo puedo hacer las cosas, porque las cosas las hago en equipo. Y las redes sociales es lo que me permite establecer esos vínculos que activo inmediatamente cuando surge un objetivo, cuando hay un terremoto o cuando quiero desarrollar un proyecto de cualquier tipo. Entonces, si pensamos en esas tres capas, tenemos una herramienta sumamente potente, una herramienta que es muy potente por todas las Cs que comentaba Tiscar y que, digamos, que está en nuestras manos, que es nuestra, de la que nos hemos apropiado y podemos hacer muchas cosas con ello. Y eso me lleva un poco a plantear la tercera parte. Tenemos el pegamento, eso nos permite innovar desde la base. Entonces, ¿cómo se innova ahora? Pues se innova, en realidad, yo creo que todos lo sabemos, pero a veces lo pensamos poco. Porque cuando hablamos de innovación, al final acabamos recurriendo a los indicadores de innovación, seguimos pensando en términos de patentes, en términos de protección de propiedad intelectual, en términos de innovación tecnológica, en cosas que podemos medir. Y en realidad, prácticamente toda la innovación o la innovación realmente relevante que está sucediendo en estos momentos, empresarial y no empresarial, está sucediendo fuera de ese mundo restringido que es el de la innovación, digamos, oficial, la que podemos codificar, ¿no? Es lo que yo llamo, ¿cómo sucede la innovación? Sucede en ecosistemas. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora tenemos multitud de redes, de grupos, de empresas, de instituciones que son capaces de activarse y colaborar en el desarrollo de proyectos concretos sin necesidad de tener ninguna estructura formalizada, en el momento que lo necesitan, de una forma rápida y de una forma muy efectiva. El coste de innovar se ha reducido mucho, con lo cual además nos podemos permitir equivocarnos muchísimas veces, levantarnos y volver a repetir. Entonces, eso es un elemento que me parece interesante. Entonces, yo aquí os voy a hablar un poco de cómo se organiza esa innovación. Y me ha encantado la intervención de Carmen, porque aparte me ha ahorrado una parte de la que yo no iba a hablar, que es cómo se organiza la innovación y cómo sucede la innovación. Esa idea del pensamiento de diseño yo creo que está inscrita en mucho de lo que pasa en esos ecosistemas. Y la hace mucha gente, incluso que no son diseñadores o que nunca han trabajado en esa línea. Estamos reinventando muchas veces un método de trabajo que viene del mundo del diseño en buena medida y que por eso es tan relevante, que nos permite trabajar de otra manera. Y antes he puesto ejemplos que son fascinantes en ese sentido. Os voy a poner algunos ejemplos para pensar un poco en este tema. Bueno, esta es la fotografía más friki que pude encontrar. Eso me lo encontré en Canadá. Y eso... Se ha hablado mucho del iPhone como una gran innovación, yo creo que lo es, yo llevo uno en el bolsillo, pero la innovación aquí no está tanto en el cacharro, ni siquiera en esos inventos tan extraños que hay aplicaciones para el iPhone de todos tipos y esa es la más rara con la que me he encontrado. En realidad la innovación en el iPhone está en esto, que todos conocéis, en la Apple Store. En un sitio, en una plataforma donde desarrolladores independientes generan aplicaciones que después ellos venden. Fijaros que es un ejemplo muy importante porque es muy conflictivo, porque es una empresa sumamente cerrada que en realidad tiene un modelo de innovación abierta en unas partes de su negocio. De lo que pase con la Apple Store en el futuro dependerán muchas de las cosas que sucederán en el futuro. Hasta qué punto eso es controlable por una empresa, eso se va a romper, qué es lo que va a pasar ahí dentro. Es un ejemplo muy conflictivo, muy discutible, pero es un ejemplo de cómo van las cosas y de los intentos de las empresas de controlar esas plataformas, esos ecosistemas, de ser, digamos, los que dominan los elementos claves. Ejemplos muy distintos. Yo utilizo mucho este ejemplo porque estoy vinculado con ellos por múltiples historias y me parece sumamente interesante. El Media Lab Prado, yo creo que todos lo conocéis, es un sitio pequeñito del Ayuntamiento de Madrid dedicado a la cultura digital en apariencia, que es un sitio que realmente lo que hace es hacer cosas. Ayer teníamos una sesión y decíamos que un poco es un taller de prototipado. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hacen cosas? Se hacen cosas para generar pensamiento crítico. Ahí no aparecen innovaciones con un objetivo comercial, pero estoy convencido, y ha sucedido, que muchas innovaciones que ahí surgen tienen un interés comercial y se desarrollan después. Lo cual también nos muestra que tenemos que empezar a pensar que ya la innovación da igual si es comercial o no es comercial.
La innovación es útil o es interesante, o nos hace pensar, o no nos hace pensar. Ahí pasan esas cosas y ahí se trabaja de esa manera, se trabaja como un ecosistema. No es más que un espacio que ha dado los instrumentos para que gente muy diversa se sienta cómoda allí. Yo me siento cómodo allí siendo biólogo, y seguro que casi nadie sabe allí que soy biólogo, haciendo cosas de lo más variopintas. Y es una máquina de generar innovación, aunque no se la vea así. Como Medialab Prado hay muchos espacios, muchos informales, que ni siquiera podría poner en una imagen porque son totalmente opacos, o sea, no están pasando, no tienen ninguna visibilidad. ¿Qué es lo que está pasando? Ya para ir acabando. Necesitamos innovación, necesitamos creatividad. Lo que estamos construyendo son plataformas que lo fundamental es que sean abiertas, y eso tiene muchas implicaciones, y en esas plataformas lo que estamos haciendo es colaborar, compartir y generar un procomún. Y no nos olvidemos que colaborar y compartir y procomún ya no es solo una posición ética, un valor. Es un objetivo económico también. Es la forma de generar negocio en estos tiempos. Y me quedan 12 segundos para el que los necesite. Gracias.